Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, en los últimos días se viene viviendo cierta calma financiera con el dólar libre estabilizado en torno a los 950, 960 pesos. Uno de los factores que viene generando esta calma es la recuperación de reservas por parte del Banco Central luego de la fuerte devaluación de la semana pasada. José, ¿crees que esta calma financiera, que esta tranquilidad que se viene viendo en el dólar libre se puede mantener en estos próximos días? Bueno, en cierta forma la calma viene dada como resultado del anuncio de un plan fiscal que busca comprometer la solvencia, que busca resolver el tema del déficit fiscal y sobre todo la monetización del déficit fiscal por parte del Banco Central. En la medida y eso impacta en el riesgo país, lo hemos hablado en otras oportunidades en este mismo programa. Hablemos después, dejar el riesgo país para más adelante, que te voy a preguntar es la variable que realmente importa, más allá de que es la variable que importa, porque en la medida que Argentina pueda restablecer cierta situación fiscal que permita disminuir o restablecer el crédito externo. Claro, exacto, sí. Eso contribuye, la brecha es un resultado. El precio del dólar a 9.50, que es un precio alto, si uno lo ve para parámetros históricos, termina siendo el precio de mercado, porque si fuese alto, entonces lo vendo, pero si no vendo, entonces no me parece alto. Es cierto, la restricción externa, ¿no?, que venimos viviendo, ¿no?, en estos últimos años, la escasez de dólares es producto en gran parte de eso, ¿no?, de la falta de financiamiento para Argentina, de la falta de confianza y de inversión externa, ¿no?, la falta de atractivo de la Argentina en el mundo, ¿no?, para claro, la inversión. Pero la restricción externa a mí siempre me causó curiosidad esa palabra, porque es la misma restricción externa que tiene el incobrable cuando quiere ir a pedir crédito. Exacto. Y no me prestan. De alguna forma el punto es cuál es la reputación y la credibilidad, el cumplimiento y la previsibilidad que uno tiene respecto al cumplimiento de los compromisos. Pero bueno, volviendo entonces a la pregunta, la respuesta sería, en la medida en la que el gobierno avance, ¿no?, implemente este plan fiscal y logre el equilibrio fiscal en los próximos meses, ¿vos creés que eso va a ir redundando en una mayor tranquilidad en el mercado cambiario? Mi respuesta es que sí, nuevamente, que el plan fiscal es el corazón de los inconvenientes y que de alguna forma, inclusive hasta creo que el plan fiscal que se ha presentado es más ambicioso que el propio que pedía el FMI. Incluso lo que sugeriste, ¿no?, hace instantes, es que el dólar libre, en la medida en la que se avance en ese plan fiscal, va a ir cayendo en términos reales. Claro, es decir, y esto para que quede claro. Va a ir que perdiendo caiga, contra la inflación. Claro, siempre a los efectos prácticos, cuando hablamos de economía, hablamos de variables reales. Entonces es el dólar con respecto a la inflación. Que el dólar caiga en términos reales significa que o cae en términos nominales o no sube tanto como suben los precios. Por eso también quizás se vuelve tan interesantes todas estas licitaciones que están teniendo para buscar cobertura respecto a la inflación, con los bonos SER, con los plazos fijos UVA, que de alguna forma los bancos no están del todo conformes con que sigan existiendo. Claro, justamente, teniendo en cuenta, ¿no?, que todavía esto es una promesa, todavía está por verse que el gobierno logre avanzar, ¿no?, con el ajuste fiscal. ¿Te pareció una medida atinada la baja de las tasas de interés que anunció el Banco Central el lunes pasado? Es que en cierta forma fue una suerte de generar incentivos en el mercado. No es una buena noticia nunca que uno tenga ahorros y de alguna forma no pueda protegerse contra respecto a esos ahorros. Ahora, los ahorristas a nivel personal tienen mecanismos. La pregunta tiene que ver con que no estamos todavía en una situación sumamente frágil como para rápidamente bajar las tasas de interés. Pero la baja de tasas fue dada por el incentivo a entrar en letras del Tesoro, es decir, a sustituir lo que son las LELIQs por letras del Tesoro. Empezar con el desarme de las LELIQ, ¿no? Exactamente, y de alguna forma utilizar también, que es algo que hemos venido sosteniendo en nuestras conversaciones durante mucho tiempo, el problema de los pasivos remunerados y esa deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, esas letras intransferibles, que por definición son intransferibles, no se pueden transferir, no se pueden hacer líquidas, pero de alguna forma la ingeniería financiera es sacar con lo que recaude el Tesoro, rescatar esas letras intransferibles que son en dólares, pero bueno, habrá que comprar el dólar, eso contribuye. Es la operación inversa de lo que sucedió con el pago al FMI cuando el gobierno, allá por el año 2008-2009, se accedió a las reservas, se le pagó con un pagaré en dólares y empezó a generar una situación de debilitamiento de la hoja de balance del Banco Central.
La calma del dólar financiero sería, ¿no?, que se mantenga esta calma que estamos viendo en estos últimos días, sería esencial para que este fogonazo inflacionario, ¿no?, que vamos a ver en enero, febrero, en diciembre, enero y posiblemente en febrero también, no se transforme en nuevo piso inflacionario, ¿no?, para los próximos meses. Bueno, esa es la segunda etapa del plan. Esta primera etapa del plan durará aproximadamente 3 meses, 4 meses. Vos pensás que las expectativas de devaluación que había en la etapa previa apuntaban a un dólar de 700, de 600, de 700. Entonces fue una jugada, fue una apuesta. Es decir, porque si no, el problema que ibas a tener es el problema que tuvieron los gobiernos anteriores, que es empezar a correr atrás del dólar. Y cuando empezás a correr atrás del dólar, ya te sacó ventaja. Es como cuando Mbappé en la final, en el Mundial de Rusia, corría y lo tenías a... ¿Cuál era el defensor? No me lo acuerdo. Otamendi. No era el otro. El Cuti. No el Mundial, el otro, el que casi se desgarra. En el Mundial del 2018. En el 2018, no me acuerdo, que hay un par de memes que y bueno, se te escapa y no lo podés alcanzar. Entonces fue generar un tipo de cambio más alto para acumular reservas, pero tarde o temprano la inflación va a hacer su trabajo y habrá que ver esa segunda etapa en donde se estabiliza esto que veníamos hablando, el tipo real de cambio, en qué valores se estabiliza el tipo real de cambio. Pero por eso es esencial llegar, ¿no?, a esa segunda etapa con un reordenamiento de las cuentas públicas avanzado, ¿no? Exactamente, pero sobre todo, economía tiene la particularidad que se maneja mucho con expectativas. Es como, basta que te crean para que te den crédito y basta que no te crean, aun cuando tengas dinero, para que no te den crédito. Entonces, en la medida que puedas generar expectativas, que luego obviamente sean consistentes con la realidad, pero expectativas que vas a cumplir, eso de alguna forma colabora. Es decir, el gran desafío que tiene en este momento es restablecer la demanda de dinero, la demanda de pesos, de alguna forma que se monetice la economía y para eso necesitas disminuir la inflación, que de nuevo, toda esta ingeniería financiera que está dada por el ministro de Economía, que tiene su componente financiero, viene de finanzas, apunta en ese sentido, a que haya pocos pesos en el mercado o no más de los necesarios. Y en un contexto en el cual también viene la época de liquidación de la cosecha, es la época del año en la cual tenés que armarte de dólares para después en junio, julio, empezar a de alguna forma administrar un poco más la escasez. Claro. En instantes el presidente Javier Milei va a anunciar, ¿no?, este decreto con una numerosa cantidad de medidas para desregular la actividad económica. ¿Crees que esto también va a ser un aporte importante para este escenario que estamos vislumbrando para adelante? Sí, me da la impresión de que se ha tomado debida nota de que hay una serie de procedimientos, protocolos, registros, etcétera, que hacen difícil la actividad económica, permisos que hay que... Y todo lo que dificulte el comercio termina afectando el crecimiento. En muchos casos, esos procedimientos apuntan a brindar más seguridad. Vos sos del mercado de seguros y vos te das cuenta que lo mejor que podrías tener es asegurarte contra todo. Pero el problema que tenés de asegurarte contra todo es que no te alcanza la plata. Entonces tenés que empezar a seleccionar contra qué sí, contra un trade-off. Es decir, no se puede generar mecanismos que hagan más costoso proteger que de alguna forma liberar. Y creo que en ese sentido se ha tomado conciencia de que hay muchos aspectos que pueden facilitar mucho el trabajo, el comercio, y en ese sentido la innovación apunta a poder liberar al comercio de esas restricciones. Bueno, José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias para ustedes y que tengan muy buen fin de año. Igualmente, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de José Da Pena sobre la situación económica de la Argentina, las medidas que se han tomado y lo que puede suceder con la economía en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.